Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva sección de Hablemos con Propósito. Hoy en día estamos acá con un amigo, Nelson Tiri. ¿Cómo estás, Fran, Nelson? querido, muy bien, muy bien. Bueno, él es periodista y también trabaja en Sociedades Bíblicas Unidas por proyectos también. Así que, bueno, lo recomiendo que lo sigan. Escribe muy bien también, muy lindo. Y bueno, afortunado de tenerte, Nelson. Gracias por la invitación, muy contento de estar acá. Muchas gracias y bueno, acompañado de unos matecitos. Unos buenos mates. Lindo el día hoy, así que bueno, quería aprovechar para contarles que hoy vamos a hablar de un tema que bastante contundente y que por ahí no muchos lo tenemos en cuenta también a la hora de aplicarlo, pero es el seguir a Cristo hoy. Así que hoy tenemos el privilegio de tenerlo acá, Nelson. Y Nelson, bueno, contarle un poco a la gente cómo fue tu historia, cómo conociste al Señor, qué fue ese primeros caminar de seguir a Cristo. Bueno, antes que nada, gracias, Fran, por la invitación. Muy contento de estar acá y formar parte de lo que estás haciendo en redes, compartiendo de la buena noticia del amor de Dios. Y mi historia es una historia, bueno, particular como la de todos. Yo empecé a ir a la iglesia a los 5 años con mi mamá. Ella conoció a Jesús, fue la primera de su familia, de hecho. Pero aunque fui desde chico a la iglesia, desde muy chiquito, y campamentos, y después empecé a servir en la iglesia tocando la batería y demás, realmente no había tenido un encuentro con Jesús. Y el encuentro real que tuve con Jesús fue en el año 2011. ¿Ya tenías cuántos años ahí? Y el 2011 tenía 23, 24 años. O sea, el cristiano de cuna no es que... Sí. La relación, es distinto relación a conocerlo. Sí, totalmente. Hay muchas personas que tienen una fe nominal o una fe heredada y en realidad la verdadera fe no se hereda. Y yo, bueno, realmente vivía una doble vida y estaba perdido en mis delitos y pecados, como dice la Biblia. Y no fue hasta que Dios usó puntualmente a mi mamá para confrontarme con mi pecado. Mi mamá me dejaba cartas y en esas cartas no me decía, Nelson, sé que Dios tiene sueños para vos, o sé que vas a ser un gran hombre. No, ella me decía lo que la Biblia dice, me escribía, sus cartas eran literalmente versículos de la Biblia y un te amo. Wow. Así, te amo, mamá. Ella no lograba convencerme, discutíamos mucho. Peleábamos un montón y ella, me acuerdo una carta, nunca me olvido, que decía, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que se arrepiente, el que se aparta, o el que se humilla y se arrepiente, alcanzará misericordia. Ese versículo me quedó grabado. Luego que le entregué mi vida a Cristo de verdad, ella agarró esa cartita y le escribió leer otra vez. Entonces Dios usó mucho a mi mamá para realmente convencerme de pecado. Wow. Y también usó a mi pastor, a quien quiero mucho, y en ese momento él habló conmigo y me dijo, mira, Nelson, yo ya no puedo defenderte más. O sea, él estaba trabajando en mí, él estaba invirtiendo en mí, estaba sembrando en mí, pero yo todavía no dejaba realmente de meter la pata. Entonces él me dijo, mira, ya no te puedo defender más, o tomas una decisión radical o lamentablemente no podemos seguir con esto. Y gracias gracias, Fran, gracias a mi mamá y su contundencia y a su amor sincero, ¿no? La Biblia dice que son mejores las heridas del que ama que los besos del que aborrece. Gracias a esas heridas, entre comillas, de mi mamá y sus cartas y la palabra contundente de Dios, y gracias a la confrontación de este pastor, yo entré en razón y fue ahí lo primero que tuve que entender era que yo era muy pecador. Y que estaba muy perdido en mis pecados y que si Dios me juzgaba al otro día yo iba a ser declarado culpable. Y una vez que entendí cuán pecador era, pude entender cuán salvador era Jesús, ¿no? Porque ante la realidad de mi condenación y mi pecado, el sacrificio de Jesús tuvo todo el sentido y lo entendí. Entonces tomé la decisión de arrepentirme, de cambiar de rumbo, de volver a Dios, y una de las decisiones que tomé fue hacer el curso de bautismo. Primero fue una decisión íntima, personal, y luego
una declaración pública, decidí bautizarme. Y estando haciendo el curso de bautismo, yo experimenté lo que los teólogos dicen la iluminación, o que cuando todo se hace luz, cuando se cae la venda o se caen las escamas de nuestra mente que nos ciegan. Yo estaba ciego y estaba en un proceso de salir, pero recuerdo un día en el curso de bautismo leyendo Juan 1, 12 y 13. Ese día yo experimenté la iluminación. Juan 1, 2 y 13 dice que... ¿Primera de Juan o...? No, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 2 y 13 dice que a todos los que le recibieron, a Cristo, a los que creen en su nombre, es decir, a los que creen en todo lo que Él es, todo lo que Él representa, porque el nombre sabemos que representa todo de una persona, sobre todo en la Biblia, les dio el derecho, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Ellos no nacen de carne, ni de sangre, ni por voluntad de varón, sino que nacen de Dios. Ese día yo entendí que había sido un huérfano espiritual toda mi vida, quizá porque mi padre, me afectó mucho que mi padre se fuera de mi casa cuando yo tenía 1 año y medio, que había sido un huérfano espiritual toda la vida y que había buscado padres por todos lados, que yo mismo había sido mi propia autoridad, que había vivido bajo mis propios conceptos y que de esa manera había derrapado, pero que siempre estaba Dios ahí como mi padre, pero que el requisito para que Dios sea mi padre es que yo creyera en su Hijo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos tener salvación, que es Jesucristo. Entonces, ese día se terminó mi conversión, ese día nací de nuevo, obviamente como un niño, y entiendo un poco de esto porque tengo 3 hijos, sí, y una recién nacida de 4 meses. Sí. Un niño necesita alimentarse y crecer. Pero ¿cómo conocí al Señor? Bueno, primero tuve que conocer mi pecado y luego tuve un encuentro con Jesús y lamentablemente fue de grande. Yo creo firmemente que los niños pueden tener un encuentro con Jesús, que los jóvenes pueden tener un encuentro con Jesús, o lo que hoy se llaman los adolescentes, pero en mi caso lamentablemente tuve que dar... lamentablemente di muchas vueltas, cometí muchos errores, pero por la gracia de Dios un día mi venda se cayó, la palabra de Dios y las personas que me aman me ayudaron. Y bueno, hay otro versículo que tiene mucho que ver con esto de la iluminación, que es 2 Corintios 4:4, dice que a los que no creen, el Dios de este siglo, Satanás, Dios con minúscula, el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo, les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del Evangelio. Bueno, ese día, muy fuerte, ese día en el curso de bautismo, leyendo Juan 1, 12 y 13, la luz del Evangelio resplandeció a mi mente y pude ver todo claramente, y que soy un gran pecador, como dice una frase que no recuerdo el autor, pero dice: yo soy un gran pecador, pero Dios en Cristo es un gran perdonador. Bueno, la palabra dice que Él es lento para la ira, ¿no? Y rápido en misericordia. Y bueno, a todos los que fuimos conociendo al Señor, no es que, bueno, se te revela la verdad y no dejas de tener más errores. No es que ahí ya se terminó, sino que uno se sigue equivocando, ¿no? Se sigue equivocando y bueno, siempre reconociendo que Él tiene la autoridad sobre todas las cosas, porque el enemigo es el que te pone los adjetivos. El enemigo te identifica por el cual vos sos esto, vos sos tal cosa, pero Cristo solamente tiene un adjetivo para vos, que sos su hijo. Lo mismo hacía con los discípulos, no importaba quién era Pedro y Juan, por ejemplo, que eran pescadores de bien, y después estaba Mateo, que era un cobrador de impuestos, que era, bueno, él traicionaba a la patria, de alguna manera. Y después estaba Nicodemo, que era como la élite religiosa de la época. ¿No? Entonces a Jesús no le importa ni tu prontuario, ni tampoco tu currículum que vos tengas. Es como que vos sos su hijo, como le ha dicho hay un versículo en Lucas, que no me acordaba, que decía que varios se fueron y le dice, le dijo a los 12, si alguno se quiere ir detrás de ellos, que se vaya. Y Pedro, que era el argentino del grupo, el vocero del grupo, representante, dice: Señor, solo tú tienes palabra de vida. Entonces es que ahí cuando nosotros reconocemos que Él, simplemente seguirlo a Él, es todo para nosotros. Pero muy, muy buena tu historia, la verdad.
me siento muy identificado también con vos. Y te quería preguntar esto, ¿qué le dirías a aquellos jóvenes que han nacido de cuna cristiana Ujú. y están pasando por ese proceso de que solamente tienen a Jesús como un amuleto? Ujú. ¿Qué le dirías a esos jóvenes? Muy buena pregunta, es una pregunta muy profunda. A veces pensamos que solamente necesitan arrepentirse y me emociona un poco, los atorrantes, como vos y como yo, digamos. O los delincuentes, o los cobradores de impuestos, o las mujeres sorprendidas en adulterio, o la mujer que tuvo 4 esposos y el que tiene actualmente no es su esposo, Juan capítulo 4, Jesús y la mujer samaritana. O los Saulos, que eran perseguidores de la iglesia. A veces pensamos que solamente tienen que arrepentirse esas personas, los pecadores evidentes, las malas personas, los ladrones, los mentirosos, los corruptos, los perversos, lo que éramos nosotros. Pero no, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que o naces de Dios o no naces de Dios, y que todos hemos nacido en Adán, y en Adán hemos nacido para condenación o condenados o en una naturaleza pecaminosa. Entonces, aunque hayas nacido en una familia cristiana, no has nacido en Dios por haber nacido en una familia cristiana. Has nacido en Adán, ¿sí? En Adán todos somos condenados, en Cristo todos somos salvos. Entonces lo que le diría es que Cristo no es un amuleto, Cristo es lo que Él mismo dice de Él, el camino, la verdad y la vida, el único camino al Padre. Él es la resurrección y la vida, el que cree en Él, aunque muera vivirá. Él es la luz de este mundo, el que le sigue no andará en tinieblas. O sea, les diría que no se conformen con haber nacido en una familia cristiana, sino que se aseguren de haber nacido en Dios. Y uno nace en Dios por obra del Espíritu Santo al creer en Jesucristo. Entonces, que se aseguren que están creyendo en Jesucristo, que contrasten su fe con la palabra de Dios, y que no se conformen porque, sí, la fe nominal, la fe de etiqueta, la fe heredada, le ha hecho mucho daño a la verdadera fe. Entonces, eso le diría, que tengan mucho cuidado, y también que tengan mucho cuidado con el orgullo de haber nacido en una familia cristiana. Ni hablar si son hijos de pastor o hijos de un misionero reconocido. Que tengan mucho cuidado con el fariseísmo, con el orgullo religioso, porque eso no salva a nadie. Como que la fe por nacer de tal persona viene por sí sola también. Sí, ni hablar, eso no es bíblico, pero bajo ningún concepto. Cada uno debe tener su encuentro personal. A veces se sacan de contexto pasajes como cuando Pablo le dice al carcelero, cree, tú y tu casa serán salvos, y como si la fe del padre salvara al hijo. Eso no es bíblico. Algunos creen que Jesús sanó al paralítico por la fe de los amigos. Eso no es bíblico. O sea, el paralítico tuvo fe. De hecho, si lees al detalle ese episodio de Jesús sanando al paralítico que bajan del techo, sí, en ningún momento dice que fue por la fe de los amigos. O sea, sí, fue por la fe de ellos. Sí. Entonces, necesitamos saber eso, que la fe es única y personal. Y después te recomiendo leer, por ejemplo, Hechos 10:45, cuando Pedro le predica a los gentiles, y luego Hechos capítulo 15, cuando Pedro explica la salvación de los gentiles. Ahí queda claro en la Biblia que Dios ve el corazón. O sea, Dios, esto quiero dejarlo bien en claro, Dios ve cada corazón, y solamente en el corazón que tiene fe, Él manda su espíritu como confirmación y como sello. Entonces, este es el desafío para aquellos que creen que Jesús, o no creen, pero que en el fondo piensan que Jesús es un amuleto. Que crean en Jesús, que se arrepientan de sus pecados, que sigan a Cristo, y que de esa manera, y que sepan que Dios ve su corazón. O sea, Dios no ve su apellido, claro, Dios ve su corazón. Bueno, está el famoso dicho de, no sé si era de Brunedo, no sé, pero Dios no tiene nietos, tiene hijos. También eso escuché, me parece una frase muy buena, que resume el concepto. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Exactamente. Buena frase. Y Nelson, te quería preguntar, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrenta un cristiano al tratar de seguir a Cristo hoy? ¿Cuáles son esos desafíos? Bueno, el primer desafío creo que siempre somos nosotros mismos. O sea, la Biblia es clara de que el corazón es engañoso,
los cristianos estamos siendo transformados a su imagen por medio de su palabra, por medio de su espíritu, estamos siendo santificados. Cada día nos parecemos un poquito más a Jesús, pero aún así estamos en un cuerpo caído, por eso envejecemos, por eso se nos cae el pelo, por eso, literalmente en mi caso, por eso enfermamos, porque nuestro cuerpo está sufriendo las consecuencias del pecado, porque por el pecado entró la muerte. Y dentro de ese combo está nuestro corazón engañoso. Entonces, el principal desafío es nosotros mismos, que nunca lleguemos a crear una definición de seguir a Cristo, que es propia, que es personal y que no tiene que ver con lo que Cristo dice que es seguirlo. Entonces, es el principal desafío. Uno mismo y la definición que uno mismo construye a veces para cumplir, ¿no? Es decir, seguir a Cristo es esto, esto y esto, entonces lo hice, puse los check ahí, los tilde y ya estoy. Es el primero, creo. Después el segundo, mucho más práctico, es las prioridades. Si hay algo que a mí Cristo me deja en claro cuando leo los evangelios, es que era alguien que tenía muy en claro las prioridades y lo que es eterno y lo que es pasajero. Por eso podía, o por eso oraba, ¿sí?, antes de tomar decisiones importantes. Por eso en 3 años revolucionó la historia. En 3 años revolucionó la historia. Por eso podía decirle a sus discípulos, no se afanen por qué van a comer o dónde van a dormir o por qué van a vestir. Por eso les decía, hagan tesoros en los cielos. Era una persona que tenía las prioridades, pero perfectamente alineadas. Y creo que nosotros luchamos todo el tiempo con eso. Nos levantamos y lo primero que hacemos es nuestra prioridad. Entonces, mucho más práctico, un desafío es las prioridades, el uso del tiempo, el tomar decisiones concretas para que nuestra vida todos los días refleje esto de seguir a Cristo. Y pensando en esta pregunta, Fran, se me ocurrió darte una ilustración, compartirles una ilustración. Sí. Como vos sabés, yo soy padre de 3 niños muy pequeños. Sí. Mateo de 5, Alegra de 2 y medio y Charo de 4 meses casi. Por lo tanto, en mi casa se ven muchas películas de Disney. Y yo trato todo el tiempo, me sale naturalmente cuando veo con ellos las películas, Rapunzel, La Bella y la Bestia, La Bella Durmiente, Robin Hood, Aladdin, La Bella y la Bestia. Todo el tiempo se me ocurren ilustraciones de la fe. Sí. Hay un montón. Hay un montón. Y el otro día pensaba una que tiene que ver con esto de frente a tantas tentaciones y desafíos y cómo hacemos para seguir a Cristo. El otro día se me ocurrió una que te la quiero compartir. Sí. Estábamos viendo La Bella Durmiente. Y yo no soy experto en La Bella Durmiente, pero básicamente La Bella Durmiente maléfica condena, le tira un maleficio a la Bella, a la hija del rey y la reina, diciéndole que un día ella se iba a pinchar con una ruesca. Tuve que googlear qué es una ruesca. Una ruesca es como una aguja donde se enrolla el hilo, digamos, para tejer. Sí. Y la maléfica le profetiza, diríamos nosotros, a la hija que un día se va a pinchar con la ruesca y que va a quedar envenenada. Y que creo que, me imagino ya en los comentarios, todos los que saben la historia, agreguen en los comentarios, pero creo que la única opción de que ella saliera de ese maleficio era que la besara a alguien con amor verdadero. O sea, que la besara a alguien con amor. El otro día estábamos almorzando con mi esposa, Daniela se llama mi esposa. Sí. Estábamos almorzando y estábamos viendo con los chicos la Bella Durmiente y como ya la vimos 100 veces, me bajó una idea. Y le digo a mi esposa, nos pusimos a charlar, le digo, ¿qué es lo que hacen el rey y la reina cuando escuchan el maleficio de Maléfica? ¿Sabes qué hacen? No, ¿qué hacen? Mandan a buscar y a retirar todas las ruescas que había en el reino. O sea, tratando de que su hija no se pinche, mandan a sacar todas las ruescas que hay en el reino. Y yo, escuchando eso, le digo a mi esposa, ¿te das cuenta, vida? Le digo, no se trata de sacar todas las ruescas, se trata de encontrar al príncipe. Porque el príncipe que ama a la princesa, al besarla, la libera del maleficio. Entonces, no sé si se entiende la analogía, pero acá voy. Sí. No se trata de estar todo el tiempo viendo cuáles son las tentaciones, cuáles son los peligros, cuáles son los riesgos. No se trata de estar todo el tiempo obsesionado con limpiarnos o abstraernos de
como si entonces nos vamos a vivir a un monasterio encerrado, nos quedamos acá y que nos traigan comida. No se trata de vivir aislado del mundo y aislado para que ninguna ruesca nos pinche, para que ninguna ruesca de tentación nos pinche y nos envenene. No, se trata de encontrar al príncipe, y el príncipe de paz es Jesucristo. Qué bueno, y cuando encontramos a un príncipe, ya no tenemos que andar eliminando las ruescas. El príncipe nos da inmunidad, él nos besa con su amor, como dice ese salmo, la justicia y la paz se besaron. Y entonces, la verdad que viendo La Bella Durmiente entendí un poco esto. No se trata de enfocarnos tanto en los riesgos y tentaciones. Obvio, tenemos que ser sabios y tenemos que tener una santidad práctica. ¿Sí? Hay cosas que no tenemos que ver, hay cosas que no nos hace bien escuchar, hay conversaciones que no edifican. La Biblia es extremadamente práctica en eso. Pero en el fondo necesitamos encontrar al príncipe Jesús. Y cuando conocemos a Jesús y conocemos el inmenso amor que Él tuvo por nosotros, lo demás pasa a un segundo plano. Realmente yo estoy mucho más fortalecido frente a las tentaciones y presiones, mucho más fortalecido cuando miro a Cristo y miro su inmenso amor por nosotros, como dice la carta a los Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él menospreció el oprobio, o sea, menospreció la humillación, menospreció la muerte, el dolor, el sufrimiento, la ira de Dios sobre Él, por el gozo puesto delante de sus ojos. Entonces, ¿cómo podemos seguir a Cristo en medio de tantas tentaciones y presiones y dificultades? Poniendo los ojos en Jesús. ¿Sí? No te enfoques en eliminar las ruescas, enfócate en encontrar al príncipe. Muy buena analogía. Me dio ganas de ver la película. Sí, mírala. Buena. La verdad, tremendo, Nelson. Y bueno, mencionabas mucho también esto de las prioridades, ¿no? Mucho por ahí también está esto de priorizar primeramente el trabajo, hay como un desorden. ¿Cuáles serían para vos esas prioridades si vos tenés que ordenarlas? Bueno, creo que la prioridad número uno es buscar a Dios, es hablar con Dios. En nuestro caso, lo que intentamos hacer es todos los días, lo primero que hacemos es decirle a Dios que luego de agradecerle por un día más de vida, es, Señor, este día lo ponemos en tus manos, pongo las decisiones, las compras, las salidas, las entradas, lo que vamos a hacer, el uso del tiempo. Eso a mí me calibra, me pone dirección al día, digamos. Exactamente, me direcciona, y eso a mí me ha ayudado a ser mucho más proactivo en el trabajo, a ser mucho más servicial en la casa, a ser mucho más paciente con mis hijos, a ser mucho más amoroso con mi esposa. Si lo primero que yo consumo es malas noticias o tendencias en Instagram o Reels o lo que sea, a ver, en ese instante vos no te das cuenta, pero te has desviado un poquitito, y es interesante. Vos dejo el mate un segundo. Sí. Hace poco alguien me compartía esto. Quizá en este punto vos te desvías un milímetro, pero si vos seguís la tendencia del milímetro, mira cómo te alejas de la línea recta, ¿sí? Te vas abriendo. Entonces, por eso para nosotros en las prioridades, lo primero que tenemos que hacer es entregar ese día a Dios. Eso es clave. Eso es clave. Y luego lo que se consideran las disciplinas espirituales. Es clave pasar tiempo con la palabra de Dios, es clave orar, tener un tiempo de oración. Cuando tenés familia, tener un culto familiar, tratar que no falte. Bueno. Y luego, digamos, y comparto esto que me parece importante porque no todos tenemos los mismos horarios. O sea, esto que estoy diciendo para algunos es como muy típico, porque generalmente trabajamos de 8 a 5, de 9 a 6. Pero hay gente que es camionera, hay gente que es piloto de avión, que es azafato. Digamos, no es que no tiene ese tiempo. Hay un modelo, viaja, trabaja de distintas formas. Hay gente que trabaja en una guardia en un hospital. Entonces, esto último que voy a decir en cuanto a las prioridades me parece muy importante, y es la vida en el espíritu. Es decir, independientemente de tu horario, independientemente de a qué hora te levantas, a qué hora te acostás, dónde trabajas, independiente de eso, algo que experimentamos con mi esposa es, en cada instante, preguntarnos qué instruye la palabra de Dios para esa situación.
qué hacer. Entonces, tratamos, es un ejercicio de cotidiano, tratamos de pensar y de recordar qué nos instruye la palabra de Dios en cada instante, en cada decisión, ¿sí? Porque, a ver, yo puedo orar a las 9 de la mañana con mi esposa y hacer el devocional y alinear nuestro día a Dios, setear las prioridades, pero luego son las 3 de la tarde y mis hijos se están peleando, o luego son las 4 de la tarde y estoy ofendido con mi esposa. Entonces necesitamos, no es que, oré a las 9 de la mañana y luego no puedo orar más, no, es orar sin cesar, es todo el tiempo orar, es todo el tiempo ir a la palabra, es todo el tiempo recordar la palabra, es todo el tiempo escuchar la guía del Espíritu Santo. Eso es, creo que eso es seguir a Cristo, no cumplir con un momento disciplinado que es clave. No estoy diciendo que no me estoy contradiciendo con lo primero que dije, pero estoy diciendo, para todos aquellos que quizás no puedan tener ese momento a las 8 de la mañana, porque ahí nos agarramos de temprano yo te buscaré, o sea, todos aquellos que no pueden buscar a Dios temprano, pueden buscar a Dios las 24 horas del día, pueden orar sin cesar. Entonces, creo que de esa manera estamos todo el tiempo alineando las prioridades al Señor. Bueno, qué bueno esto que decís, Nelson, porque nosotros seguimos a un maestro que era ambulante. Exacto. Y si nosotros somos alguien quieto, no tenemos que ser a imagen de él. Totalmente. Tenemos que ser itinerarios. Y te quería preguntar eso, ¿qué tanto afecta las redes sociales a las personas en ese ámbito de seguir a Cristo? ¿O qué pensás también, agarrando también eso que decías de la comodidad espiritual? Bueno, como soy periodista y he trabajado mucho con redes, es un tema que me apasiona y somos muy influenciables, o sea, no queda duda. De hecho, hace poco estuve en un campamento que el lema del campamento era "a través de los ojos de Dios", y en el campamento fuimos trabajando cómo romper esos espejos que no son Dios y lo que Dios dice de nosotros, y los adjetivos que Él nos da, como me gustó eso que decías al principio. Sí. Cómo romper esos espejos en los que nos miramos y nos sentimos mal y nos comparamos y no nos edifican. La sociedad es un espejo, los otros son un espejo, ciertos mandatos son un espejo, nosotros mismos somos un espejo en el cual nos miramos y no nos edificamos, y las redes sociales sin duda son un espejo. Un espejo en el cual nos miramos, y si no estamos bien parados nos vamos a sentir totalmente insatisfechos. Se va esa identidad, digamos, se pierde la identidad. Totalmente. Si construimos nuestra identidad a partir de lo que vemos en redes sociales y no lo filtramos por lo que Dios dice de la identidad, estamos en serios problemas. Santiago Bilinkis es un autor que me gusta mucho y él explica un poco los efectos de compararnos con lo que vemos en las redes sociales. Él dice, imagínate que vos salís de trabajar todo cansado, todo transpirado, con un trabajo que realmente no te gusta o no es tu pasión, pero es lo que hay en un contexto socioeconómico como el nuestro, con la necesidad que hay, y tenés que llevar el pan a tu casa. Entonces salís de trabajar y te subís a un colectivo, no te subís a tu auto, sino que te subís a un colectivo y estás todo apretado, parado, con calor, y finalmente se libera un asiento y vos te sentás ahí, sacas tu celular y lo primero que ves es un influencer que está manejando un descapotable, un Audi descapotable en las playas paradisíacas de Grecia. Tal cual. A ver, nadie es tan inmune para no sentir nada al respecto. Uno se compara, uno se frustra, uno se siente mal con su vida, con su matrimonio, con su cuerpo, con su realidad cuando se compara con eso. Entonces necesitamos estar bien parados en la verdad y saber que las redes sociales no reflejan toda la verdad, reflejan una parte de verdad. Es cierto, es verdad que hay un auto, es verdad que hay gente que vive así. Ahora, es verdad también que la felicidad no está en eso. Es verdad que eso no hace a las personas. Es verdad que eso es pasajero. Entonces, mi consejo, lo tengo acá anotado para no olvidarme, es que yo tengo dos consejos. Primero, conocer la verdad, y segundo, comprobar la verdad. O sea, primero yo necesito conocer la verdad y las verdades espirituales. Es verdad que tal auto es verdad que ese auto es un autazo, pero también es verdad que eso es pasajero y que eso va a pasar y que eso no hace la felicidad. Entonces hay otras verdades más profundas. Entonces lo primero que necesitamos hacer es conocer la verdad, y para eso siempre hay un ejemplo que
que me resulta muy fácil de recordar y me encanta. Dicen que los que trabajan en los bancos conocen muy bien, no se dedican a estudiar los billetes falsos y las distintas formas de falsificar un billete, sí, sino que se encargan de conocer bien el billete verdadero. Le dan, es muy interesante, muy bueno. ¿Viste? Sí, sí. Le dan un billete verdadero y lo conocen, lo analizan, lo tocan y llegan a conocer tan bien el billete verdadero que cuando llega un billete falso a sus manos dicen, este es falso, al toque. Wow. Entonces nosotros también tenemos que conocer tan bien la verdad y conocer tan profundamente la verdad que cuando viene un pensamiento falso o viene una imagen falsa, en este caso a través de las redes sociales, uno tenga el corazón entrenado y la mente entrenada para decir esto es pasajero, esto es vanidad, esto no sirve, esto no trasciende, esto no me llena, esto no me da paz. Sea el pensamiento que sea a través de las redes sociales, ¿me entendés? Entonces sí, bueno. Lo primero que tenemos que hacer es conocer la verdad para descartar la mentira. Y no termina ahí. El segundo consejo, que es comprobar la verdad. ¿Y qué es comprobar la verdad? Es comprobar que cuando yo rechazo ese pensamiento que es mentiroso, que es falso, que es vanidoso, y abrazo el pensamiento verdadero, ¿cómo me siento? Me siento pleno, me siento bien. El tipo, déjame volver al ejemplo que te di de Santiago Bilinkis. El hombre en su colectivo, todo transpirado, todo apretujado, apaga el celular y dice, gracias Dios por mi trabajo, gracias Dios por mi familia, gracias por la vida que tengo, gracias porque tengo un colectivo que me lleva a casa, gracias porque no tengo que volver a casa caminando. Empieza, primero, por conocer la verdad y rechazar la mentira, empieza a comprobar que la verdad de Dios es muchísimamente, o sea, es infinitamente más poderosa y más plena que las verdades del mundo. Mira, tengo acá ejemplos. La Biblia está llena de ejemplos de que la verdad de Dios puede ser comprobada. Por darte un ejemplo, Salmo 37:5, encomienda al Señor tu camino y Él hará. Ahí hay un desafío. Encomienda al Señor tu camino y Él hará. O sea, uno puede comprobar eso, ¿no es cierto? Otro ejemplo, Proverbios 31:30, dice que la hermosura es pasajera, que la belleza pero la mujer que teme al Señor, o sea, la mujer que honra a Dios, será alabada. Eso también es comprobable. Una mujer o un hombre, porque esto es para ambos, vos y yo podemos comprobar. Che, Fran, la belleza, la facha, digamos, como se usa en nuestros términos, la facha, la belleza externa es pasajera, pero el hombre que teme a Dios, que honra a Dios, será alabado. ¿Lo podemos comprobar, sí o no? Claro que lo podemos comprobar. Hagamos lo que la Biblia dice y comprobaremos, si lo que la Biblia dice es verdad. Otro ejemplo, dice Romanos 12:2. Romanos 12:1 dice que por las misericordias de Dios nos entreguemos a nosotros mismos como un sacrificio santo, vivo y agradable. La clase de sacrificio que Dios le agrada, dice, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. O sea, te estoy dando solamente 3 ejemplos de cientos de ejemplos bíblicos en lo que la Biblia nos dice que podemos comprobar la verdad. ¿Qué genera comprobar la verdad? Genera una satisfacción tan profunda, una plenitud tan profunda, que nos vamos de a poco entrenando para descartar las mentiras. En este caso que me preguntaste, descartar las mentiras que nos venden o que nos muestran las redes sociales. Entonces, recapitulando, es muy importante conocer la verdad, pero no solamente conocerla, sino comprobarla. Y comprobar que la verdad de Dios es plenitud, es vida eterna. ¿Cómo lo hago yo? Bueno, cuando viene una mentira en mi mente, recuerdo la verdad de Dios que expulsa esa mentira y empiezo a caminar en esa verdad. O sea, ¿cómo caminar? Bueno, oro, digo, Señor, esto es mentira. A ver, por ejemplo, no sé, luchamos con el dinero. Viene un pensamiento de avaricia, de egoísmo, de ambición. Yo en ese momento, ¿qué dice la Biblia sobre respecto a la ambición? Dice que la codicia les roba la vida, que el amor al dinero es la raíz de todos los males, que nadie puede servir a 2 señores. Exacto. Entonces yo recuerdo la verdad de Dios porque la conozco, pero también la creo y la compruebo. Entonces en ese momento oro y digo, Señor, el dinero no es mi Dios. Señor, rechazo este pensamiento. Señor, quiero hacer tesoros en los cielos. Y después de esa oración, Fran, te puedo asegurar, me siento tan pleno que miro lo que me estaba tentando con un santo desprecio. Entonces, mi consejo para en esta era de las redes sociales es ese.
conozcamos la verdad de Dios, comprobemos que la verdad de Dios es infinitamente Tal cual. Mayor y mejor que las verdades de este mundo. Tal cual. Amén. Qué difícil para un rico entrar al reino de los cielos. Como tal cual como dice el versículo, y creo que como si estamos en una modernidad, en una sociedad, como dice Bauman, tan líquida, donde nada nos sacia, que donde está todo flotando, vemos un mar y lo único que vemos allá es la cruz, y lo mejor que podemos hacer es caminar sobre las aguas. Es lo mejor que podemos hacer, porque nada nos va a saciar. Totalmente. Puedes, no sé, puedes decirte, me va a salvar mi ley, me va a salvar este trabajo, me va a salvar... Nada te puede salvar, solamente Cristo. Es lo único que puede hacer que tu vida sea plena y puedas tener ese gozo que tenemos a través del Espíritu Santo. Muy bueno lo que decís, Nelson, muy bueno lo que decís. Y te quería preguntar, agarrando también un poco esto, ¿cómo un cristiano puede mantener firme esos valores en este mundo que está tan así como yendo para un lado, para el otro, basándose en moda, en tendencias? ¿Cómo podemos mantener esa casa nuestra firme en la roca? Bueno, yo no me alcanzan las palabras para recomendar a los jóvenes y a todos los que están escuchando que necesitamos volver a las Escrituras. O sea, realmente no encuentro una fuente de firmeza mayor que la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra roca, nuestra ancla firme, y necesitamos volver a eso. Y siguiendo un poco con la pregunta anterior, déjame compartirte una ilustración que entendí hace poco. Te la comparto. Sí. Que tiene todo que ver con esto de mantenernos firmes. Cuando yo le digo algo a mis hijos, y insisto, tengo 3 niños en la etapa de ser niñitos, 3 meses, Sí. 2 años y medio y 5. Cuando yo le digo algo a mis hijos, ¿sí? Cuando yo le digo que hagan algo y ellos me obedecen, te pregunto, no tenés que responder bien y mal, te pregunto, cuando yo le digo algo a mis hijos y ellos me obedecen, ¿quién está siendo formado en ellos? ¿Y vos? Yo. Cuando yo le digo algo a mis hijos y ellos me obedecen, yo estoy siendo formado en ellos. Mis valores, mi corazón, mi carácter está siendo impregnado en ellos. Está siendo impartido en ellos. Yo estoy siendo formado en ellos. Obviamente estoy hablando de cosas importantes. No me importa si mis hijos el día de mañana toman Coca o Pepsi. No me importa si se visten formal o informal. Estoy hablando de cosas que revelan mis deseos más profundos. Cuando yo les digo que se perdonen, que sean generosos, que compartan, que honren a su madre, que amen a Dios. Cuando yo les digo algo y ellos me obedecen, yo estoy siendo formado en ellos. De la misma forma, Dios se ha expresado a sí mismo, Dios se ha dado a sí mismo por medio de su palabra. Cuando nosotros obedecemos su palabra, conocemos su palabra, creemos su palabra, Él está siendo formado en nosotros. Muy bueno. Y de esa manera somos transformados a su imagen. De esa manera Cristo está siendo formado en nosotros. Estamos dejando de ser bebés espirituales y pasando a ser maduros espiritualmente, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Ahora, por eso es muy importante. Yo comunico mi corazón, mis valores, mi carácter a mis hijos a través de mi palabra, de mis palabras, ¿sí? De la misma forma, Dios se ha comunicado a sí mismo por medio de su palabra. Y cuando la creemos y la obedecemos, Él es formado en nosotros. También puede pasar que la obedecemos sin creerla. ¿Cuántas veces mis hijos me obedecen a mí sin ganas? Pero ¿sabes qué? Es verdad en la vida y es verdad en la vida cristiana que puede ser que al principio obedezcamos sin ganas, pero luego ¿qué pasa? Como dije anteriormente, comprobamos que fue lo mejor. Por ejemplo, cierro la idea. Comprobamos que fue lo mejor y cada vez nos cuesta menos obedecer, porque comprobamos que era lo mejor lo que nos estaba diciendo papi, el padre. En el caso de mi hijo, ordena esto, porque luego cuando lo quieras encontrar va a ser más fácil de encontrarlo. Él
Bueno, al principio puede obedecer a regañadientes y sin ganas, ufa, protestando. Pero luego cuando viene su amiguito a casa y él le quiere mostrar ese juguete, ya sabe dónde está. Entonces de a poquito mi hijo, el mayor, que tiene 5 años, me va diciendo, papi, tenías razón. Tenías razón. Entonces, aun cuando obedezcamos sin ganas la palabra de Dios, de a poco nos damos cuenta y empezamos a decir, Señor, tenías razón. Entonces, en esta época tan líquida, tan relativa, tan cambiante, tan fluctuante, mi consejo es, escuchen a Dios en su palabra, obedézcanlo, y Dios con todo su carácter, su firmeza, va a ir siendo formado en ustedes. Los teólogos hablan de los atributos comunicables y no comunicables de Dios. O sea, hay atributos de Dios que Él comparte, que Él imparte en nosotros, y otros que no. Por ejemplo, la omnisciencia, la omnipotencia y la omnipresencia no son atributos comunicables, ¿sí? Él y solo Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Ahora, hay muchos atributos de Dios que son comunicables. Por ejemplo, su amor, su santidad, su paciencia, su misericordia. Todos esos atributos, sí Él los comparte con sus hijos. Entonces, digo esto no para marearnos con conceptos teológicos, sino para decir que hay una riqueza en Dios que puede ser impartida en nosotros para darnos firmeza. Hay atributos o valores, para usar la palabra que utilizaste en la pregunta, hay valores de Dios que van a venir, que pueden venir a nosotros, pero necesitamos y debemos escuchar su palabra y ponerla en práctica, obedecerla. Qué tremendo lo que decís, porque en esto, todo esto que tenemos alrededor, al lado de nuestra vida, de la sociedad, pensamos que hay libertad en eso, pero en realidad somos esclavos. Y la única libertad que pensamos que somos esclavos a esa religión o ese estilo de vida, en realidad ahí está la libertad, que es Cristo. Totalmente. Y es muy bueno lo que decís, Nelson, y te quería preguntar, ya para ir cerrando 2 preguntitas nomás, ¿en qué momento dijiste, háblame Dios? Qué buena pregunta. Me encanta la pregunta. Primero, déjame decir que esa oración es la oración que debemos hacer cada vez que leemos la Biblia. Yo muchas veces me acerco a la Biblia diciendo, tengo que cumplir el plan bíblico de lectura en un año. Tengo que... Cumplir el devocional. Cumplir el devocional. Aún así, de nuevo, como decía recién, la palabra de Dios nos vuela la cabeza, nos transforma, nos cambia, nos prepara, nos redarguye, nos instruye en justicia, nos revela los pensamientos, las intenciones del corazón. Es poderosa aún cuando la leemos habiéndonos acercado de una manera incorrecta. Qué amoroso que es Dios y qué poderosa es su palabra, que aún cuando nos acercamos de una manera incorrecta, de una manera torcida, Él nos endereza. Tremendo. Porque yo muchas veces me acerco a la Biblia diciendo, bueno, tengo que cumplir. Pero la actitud correcta para acercarse a la Biblia es, y a la oración es esa, háblame Dios, háblame Dios, habla que tu siervo oye. Hace poco estaba en la iglesia y fui un poco cansado, mal dormido, un poco desmotivado, y cuando llego a la iglesia me paro en el banco y observo que en la silla de adelante hay un papelito así, sí, chiquitito, que decía domingo no sé cuánto, 10 de la mañana. Era el papelito que una mujer muy mayor, muy anciana e incluso enferma, que tiene que ir a la iglesia con barbijo, había puesto en su silla, esperando el momento del mensaje. Cuando yo veo que esa mujer pone ese papelito que tiene la fecha de ese día y la hora de la reunión y está listo para escribir lo que Dios va a decirle, realmente eso tocó mi corazón. Háblame Dios, tocó mi corazón y dije, siempre Dios puede hablarme. Yo nunca debo llegar al punto de decir, Dios no... Bueno, hoy la prédica no va a ser tan relevante. Hoy el mensaje, hoy en el canal la entrevista no va a ser tan profunda. Hoy este entrevistado, bueno, es uno más para rellenar. No, Dios es galardonador de los que le buscan. Dios siempre habla a aquellos que lo buscan de corazón. Y Dios siempre habla todos los domingos que se abre su palabra. Y debemos tener el corazón de esa señora. Nuestro corazón tiene que ser ese papelito listo para que la escriban nosotros. Qué bueno. Ahora, habiendo dicho esto, el momento en el que yo dije, háblame Dios, fue un momento en el que después de bautizarme y entregar mi vida a Cristo, yo ya no metía la pata
pero aún así tenía un corazón muy romanticón, ¿viste? Todo el tiempo estaba buscando a alguien que me gustara, alguien que podía llegar a ser mi esposa, la madre de mis hijos. Tenía un corazón muy enamoradizo. Antes ese corazón enamoradizo derrapaba, ahora estaba contenido, estaba controlado, pero aún así seguía siendo un corazón que buscaba todo el tiempo estímulos emocionales. Y estaba cansado un poco de eso, Fran. Estaba cansado, estaba muy, muy culpable, me sentía culpable. Era Dios que me estaba llevando a mostrarme que Él es suficiente, ¿no? Pero un día, cansado de esto, de fijarme en una chica, de fijarme en otra, de que me interesara una, que me interesara otra, fui a mi cuarto y le dije: Señor, estoy cansado de esto, estoy cansado de sentir así, estoy cansado de pensar así, estoy cansado de ser así, ayúdame, háblame Dios. O sea, no dije háblame Dios, pero dije ayúdame. Claro. Y en ese momento vino un pensamiento a mi mente que realmente eso fue un cambio, eso fue un antes y un después en mi vida. Yo sentí que Dios me decía: Nelson, cuando vivís con miedo a quedarte solo, aunque no te des cuenta, me estás diciendo: Dios, no sos suficiente para mí. Es decir, yo vivía, necesito a Dios y una chica. ¿Viste? Esa es la tentación. Necesito a Dios y una chica, una esposa, una novia. Y no, Dios es todo, o no es Dios, o no es todo. Y esa frase en mi mente: Nelson, cuando vivís con miedo a quedarte solo, estás diciendo Dios, el Dios del universo, no es suficiente para mí, me transformó. Y ese día oré y dije: Señor, desde ahora vos sos suficiente para mí. Y cuando venga un pensamiento, oraré de esta forma: Dios sos suficiente, Dios sos suficiente, Dios sos suficiente. Entonces... Después vinieron tu esposa y 3 hijos más. Y después el Señor acomodó todo de tal forma... Buscar primeramente mi reino. Exactamente. Bueno, en realidad ese pasaje habla de que Él va a añadir comida, vestido y casa, creo. Tendría que repasar la Biblia. Perdón por que me olvide. No habla de añadir a esposa, pero sin duda hay un proverbio que dice que herencia de Jehová es la esposa comprensiva. Es un favor del Señor. Sí. Proverbios 18, creo que. Sí, y bueno, después el Señor acomodó mi vida, pero con esa experiencia personal, emocional, sentimental, yo los animo a todos los que están escuchando que en sus luchas más profundas, que en lo profundo de su corazón, en esos lugares donde construimos ídolos, donde sacamos a Dios del trono, le pidan: háblame Dios, háblame Dios. Muy bueno eso. Y la última que te hago, si tenés que cerrar así el video, esta conversación, ¿cómo seguimos a Cristo hoy? Muy bien, ¿cómo seguimos a Cristo? 3 cosas dirías, muy concretas. Primero, para seguir a Cristo hay que conocer a Cristo, hay que estar cerca de Cristo. Y yo encuentro a Cristo en 3 lugares muy concretos. Primero, las Escrituras, ya lo vengo diciendo, la Biblia. Sí. Quiero compartir una reflexión muy breve. Gracias a Dios y gloria a Dios por libros que nos muestran el Evangelio, que nos muestran a Cristo, y que nos muestran el discipulado, y que nos enseñan y que nos ayudan, como Radical de David Platt, El precio de la gracia de Dietrich Bonhoeffer, Difícil de creer de John MacArthur, que es otro libro que me gustó mucho, El Evangelio según Jesucristo, y tantos otros. Gracias a Dios por eso. Pero, amigos, necesitamos volver a los Evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Necesitamos volver para seguir a Cristo, a la fuente. Y esa es la fuente. Y yo digo de nuevo, gracias a Dios y gloria a Dios por esos grandes libros que nos ayudan. Pero no hay como escuchar a Cristo de primera mano, ver a Cristo de primera mano. Y yo estoy absolutamente convencido de que, como las Escrituras dan testimonio de Cristo, cuando yo voy a las Escrituras, yo veo a Cristo sin verlo, escucho a Cristo sin escucharlo. Esto hablo físicamente. Tengo un encuentro con Cristo. Y yo lo he experimentado en mi vida. O sea, yo he experimentado en mi vida, leyendo los Evangelios, he experimentado un encuentro con Jesucristo, he experimentado la llenura del Espíritu Santo, he experimentado que la Biblia hace lo que dice que hace. Por darles un ejemplo, lean Hechos 10 y 11, además de los Evangelios, Hechos, que está ahí nomás, después de Juan. Yo leyendo Hechos 10 y 11, realmente
pude experimentar la belleza de Jesucristo, la magnitud de Jesucristo, la transformación que Jesucristo produce, y pude emocionarme, no pasajeramente, sino emocionarme profundamente de esos encuentros que dejan cicatrices buenas. Entonces, ¿cómo seguir a Cristo hoy? Vayamos de lleno a las Escrituras, vayamos de lleno a la Biblia, a escuchar a Jesús de primera mano. Y cuando no entendamos algo, pedirle al Espíritu que nos lo revele, leer los textos en su contexto y luego buscar herramientas, Biblias de estudio, comentarios bíblicos, libros, tratando de entender a Cristo. Pero volvamos a los evangelios. Segundo, la iglesia. O sea, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que es la novia de Cristo, que es columna y baluarte de la verdad, que se ha construido sobre la roca, que es la declaración de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías. La iglesia, no debemos subestimar la iglesia. No hay tal cosa como seguir a Cristo sin las Escrituras, y no hay tal cosa como seguir a Cristo sin la iglesia. Amar la iglesia, servir la iglesia. Sin congregarse, digamos. Sin congregarse y sin entender la iglesia. O sea, no, congregarse, permanecer, servir a la iglesia, ser bendecido por la iglesia, bendecir a la iglesia. O sea, tener una relación estrecha con la iglesia local, que es una sede, una mini embajada de la iglesia universal, el cuerpo de Cristo. Entonces, las Escrituras, la iglesia y tercer lugar, el discipulado. El discipulado es el modelo que Cristo llevó a cabo. No hay otro modelo para nosotros. Entonces, no hay seguir a Cristo sin las Escrituras, sin la iglesia y sin el discipulado. Entonces, de esa manera yo cerraría diciéndole a todos y diciéndonos a nosotros mismos que permanezcamos en las Escrituras, que permanezcamos en el cuerpo de Cristo, no un edificio muerto, físico, tieso, quieto. No, la iglesia es un cuerpo vivo, un organismo vivo. Y por último, el discipulado, que es una relación íntima y profunda con un maestro o con un hermano que todo el tiempo va puliendo en mí el carácter de Jesucristo. Entonces, los animo a que hagamos esas tres cosas y, de nuevo, como dijimos muchas veces, vamos a comprobar que su palabra es verdad y que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Gracias, Nelson. Frank, querido, gracias a vos por el espacio. Gracias por las palabras. A vos, comentá en los comentarios qué aprendiste hoy, qué aprendiste de nuevo, si te sirvió esta entrevista. A mí me sirvió muchísimo, edificaste un montón, hermano. Y suscríbete para ver más videos como este, más entrevistas. Y gracias, Nelson. Nos vemos la próxima. Gracias a vos. Te mando un saludo.